Encantado de saludarles nuevamente a esta serie de programas titulado Amores que matan, un tema difícil de tratar, complejo en una sociedad en la que estamos viviendo, donde lamentablemente el tema aumenta y parece no disminuir, que es el tema de la violencia doméstica. Les habla el doctor Miguel Ángel Núñez, estoy acompañado de mi esposa Mary Toman. Hemos trabajado durante varios años el tema de la violencia, hemos escrito 3 libros y todavía seguimos bregando en este asunto porque es un tema muy complejo. Las iglesias tienen que tratarlo, nosotros necesitamos enfrentarlo, no escondernos frente a esta temática tan difícil. Miguel Ángel, ¿es necesario reconocer cómo se manifiesta la violencia? La violencia doméstica se manifiesta de varias formas, pero hay una teoría la cual yo he escrito, que fue elaborada por una especialista llamada Lenore Walker, que establece que la violencia se produce, se manifiesta en ciclos. Para explicar el concepto ciclo hay que entender qué estamos diciendo con ciclo. Quiere decir que el agresor no llega y se manifiesta con la violencia, sino que él va llevando una trayectoria. Bueno, cuando se habla de ciclos en la conducta humana, en psicología o en sociología, en antropología también se habla de ciclos, se habla de conductas repetitivas que se van dando así en círculos, por eso se habla de ciclos, así que se van repitiendo en el tiempo. Perdón, mi amor, ¿y el agresor lo hace inconscientemente? ¿Cómo es? Inconscientemente. Inconscientemente. Ahora, el que tiene que tener conciencia del ciclo es el agredido. Ahora, generalmente los agredidos van adquiriendo conciencia del ciclo. Y van reconociendo los estados. Los estados. Ahora, el problema del ciclo es que como es repetitivo, así se va dando en círculo, se va, en el proceso de violencia, el ciclo se va acortando. Es decir, que las etapas repetitivas se van haciendo más cortas y va siendo más peligroso el proceso cíclico de la manifestación de la violencia. Es que cada 3 meses, y siempre va a ser así, se van a ir presentando las etapas y va a llegar cada 3 meses. No, no es así, ojalá fuera así. Ojalá sí. En la teoría de violencia intrafamiliar o de violencia doméstica, en realidad en la manifestación de la violencia se habla del concepto espiral de violencia. Es decir, las personas que empiezan a tener conductas violentas, empiezan a tener conductas cada vez más violentas. Esto se da por 2 factores. Un factor es el factor de la tolerancia, es decir, yo me voy haciendo a mí mismo más tolerante a la violencia y el agredido va soportando, lamentablemente, más violencia. Entonces, de pronto, ya decíamos en programas anteriores que la violencia está relacionada con el poder y con la necesidad que tiene el agresor de dominar y controlar. Entonces, se van dando cuenta de que las personas necesitan más efecto para poder controlar y entonces la repetición del ciclo se va haciendo cada vez más angosta porque se van necesitando más efectos para poder lograr controlar. Bueno, y es por eso que a veces hemos escuchado que una víctima dice: han pasado 2 meses y yo ya sé que viene algo. Correcto. Como claro. que se está esperando. Claro. Ahora, ¿por qué el ciclo se hace peligroso? Se hace peligroso porque por un factor, que es el factor repetitivo, Claro. ¿ya? Pero también por el factor deterioro. Es decir, a mayor cantidad de veces que la persona está viviendo el ciclo de la violencia, más deterioro psicológico y emocional va teniendo, y eso significa que cada vez va siendo más dañada el agredido y el agresor, porque aquí no hay que olvidar que el agresor, el que agrede, también se daña. Sí. Se daña su psicología interior, su emoción y su capacidad de enfrentar el dolor del otro, porque se va haciendo, en cierto modo, más resistente al dolor. Se va produciendo un acostumbramiento. Claro. Y como que nos dejan de medir las consecuencias. Dejan de medir y dejan de impresionarse por el dolor de la persona que está agrediendo. Lo cual resulta una cosa muy compleja de tratar, porque eso va generando incluso hasta personalidades de tipo esquizoide, donde los individuos finalmente dejan de empatizar con el dolor que están produciendo, lo cual termina siendo una cosa patológica.
Ahora, nombremos las partes de este ciclo. Leonor Walker descubrió que hay 3 fases en el ciclo, 3 estadios. Un primer ciclo es el ciclo de la tensión. El segundo ciclo es el ciclo de la explosión. Y el tercer ciclo es algo que Leonor Walker llama luna de miel, y a mí no me gusta esa expresión. ¿Cómo le pondrías tú? Yo lo llamo el periodo de la manipulación afectiva. Entonces, son 3 etapas. Vamos por partes. La primera parte es la parte de acumulación. Es decir, la acumulación donde las personas van como una especie de olla que se va llenando de agua. Y van acumulando, van acumulando, van acumulando. Es la etapa de la tensión. Es decir, la gente va sintiendo molesto, hay cosas que no le van gustando, se van dando cuenta que algunas cosas que hacían ya no les resulta porque su víctima no reacciona como esperaban que reaccionen, etc. Pero es una etapa que se van dando indicios, y eso es lo importante, se van dando indicios de la acumulación de tensión. Por ejemplo, la gente va insultando, dando portazos. Van teniendo etapas donde se quedan callados por un tiempo. Puede ser ausentándose también, tienen que llegar a cierta hora a la casa. Y no van llegando. Sin dar explicaciones. Correcto. Entonces, es un momento, es como tú usaste la figura de olla a presión, y esa es la imagen, es decir, se va acumulando tensión, se va acumulando y se va acumulando. Y ambas personas van teniendo reacciones. Se van dando, o sea, ¿cada cual está reaccionando diferente o los dos están en la misma situación con la presión? No, ¿Cómo es? O sea, el agresor va acumulando. Ya. Pero la persona agredida, que ya ha sido agredida, cuando no ha sido agredida físicamente y solo ha habido insulto, no sabe lo que viene, pero sabe que algo extraño está ocurriendo. Pero cuando ya ha habido agresión, la persona que va viendo esos cambios de comportamiento en su cónyuge y va viendo que la persona está acumulando tensión, eso produce a su vez mucha tensión, porque la persona no sabe en qué momento viene la explosión. Claro. Yo he atendido a algunas mujeres golpeadas y me dice, para mí la espera es más angustiante que el golpe. Porque sabe que en algún momento viene. Y quizás no quiere que la encuentren de sorpresa, pero... Pero claro, nosotros dijimos en otro programa que una de las manifestaciones de la violencia es que es impredecible. Claro. Y que no tiene explicación y que tampoco... O sea, podría ser por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Pero aquí, claro, pero como hay tensión, la persona tiene tensión, se manifiesta la tensión, y yo soy el agredido y me estoy dando cuenta que hay tensión, entonces también voy acumulando tensión. Entonces aquí empieza un proceso de un juego psicológico extraño. La persona agredida empieza a prepararse o empieza a hacer concesiones o empieza a creerse el cuento de que si me porto bien, si no hablo, si me alejo, si pruebo, entonces no va a explotar. Entonces ese momento es muy, muy angustiante. Claro. Lo viven los niños que son golpeados. Ahora, haciendo un paréntesis, imagínate los espectadores de esto que son los hijos. Deben sufrir tanto porque ellos también están temiendo y sabiendo qué es lo que viene aquí. Ahora, el asunto es que la gente va dándose cuenta, va conociendo, va conociendo. Ahora, yo iba a decir algo que tú iniciaste, que es muy interesante. Y los niños golpeados ven lo mismo en sus padres. O sea, una mujer que golpea o un varón que golpea. Es el mismo ciclo. Es el mismo ciclo. Entonces, y el niño empieza a percibirlo. Dice, ya me van a pegar. En algún momento viene el golpe y el niño empieza con lo mismo que hace un adulto. El niño empieza a portarse bien, empieza... Papito lindo. Claro, a decirle cosas, a halagarlo, a tratar de crear una actitud sin entender que no hay explicación y que por muy bien que se porte, la explosión va a venir. Las mujeres golpeadas empiezan a vestirse mejor, empiezan a hacer comidas especiales. A esperarlo con algo especial
para menguar esa presión que se está viviendo. Y esto es... Da una tristeza, Miguel Ángel. Claro, desde el punto de vista psicológico, es terrible. Claro. Es terrible porque las personas no saben qué hacer. Y si a eso lo unimos a los síndromes que hemos hablado, del síndrome de Estocolmo, que van haciendo que las personas empiecen a sentir, bueno, ¿qué hago? Es angustiante. Claro. En ese caso que yo te contaba de esta mujer que me decía, yo prefiero que me golpee. Y uno dice, pero ¿cómo? Es posible, pero prefiero, pero por último ya pasó, pero esa espera, esa angustia de la espera es terrible. En los niños empieza a producirse otro fenómeno, el problema de la enuresis, por ejemplo, niños empiezan a orinarse en la cama y los padres dicen, ¿pero por qué? Entonces, pero son las manifestaciones del niño que sabe y que acumula. Ahora, con los años, las personas que van viviendo este proceso de tensión, por ejemplo los agredidos, empiezan a sufrir algunos procesos psicosomáticos, claro. Empiezan a desarrollar úlceras, empiezan a desarrollar gastritis, empiezan a desarrollar, niños por ejemplo, empiezan a comerse las uñas. Con tic nerviosos. Empiezan a tener tic nervioso. Puede ser todo eso producto de la tensión, de la ansiedad que les produce la espera de la explosión. Entonces, ahora, el agresor, algunos no están conscientes, la mayoría no está consciente del proceso de tensión, otros sí están conscientes y saben lo que están provocando, y también cuando nos ha tocado tratar algunos casos de agresores conscientes, eso es mucho más cruel, porque él sabe el efecto que está provocando. ¿Sabe el daño que puede producir y el poder que tú dices, el poder ese que él logra manifestar frente a la víctima? Un agresor, por ejemplo, en casos que hemos tratado con niños, por ejemplo, padres que golpean a sus hijos o adultos que golpean a niños, que saben el efecto que está provocando el niño, algunos hasta llegan a generar un cierto placer en sentir lo que están provocando en un niño o en una mujer o en varones que también viven el ciclo de la violencia. Ese es el primer estado. Es un estado cruel, es un estado dramático, es un estado difícil. Luego viene la explosión. Claro, ya, el golpe, el daño. La explosión se manifiesta de diferentes formas, ya sea en agresión sexual, ya sea en golpes, en palabras, ya sea en insultos. Son momentos de explosión. Es como cuando la olla reventó y saltó todo. La explosión no es mucho tiempo. Generalmente una persona que explota son 10 minutos, pero en 10 minutos pueden ocurrir tanto daño. Ahora, el mayor peligro de la explosión violenta es que el violento se enceguece. En algunos incluso llegan a hablar de locura temporal. Y en algunos casos muy dramáticos ocurre algo así, pero la mayoría se enceguece, pierde noción de lo que está haciendo. Padres que comienzan a golpear a sus hijos y se enceguecen en el golpe y lo golpean y lo maltratan y lo maltratan y lo maltratan sin medir, claro, sin medir la fuerza. Por ejemplo, un adulto que tome a un niño y que los amarree, por ejemplo, y que los amarree, puede provocarle problemas en su cuello, en su columna. Moretones. Claro, hay niños que se han muerto con solamente amarreados de los adultos, pero el adulto no mide. Claro. En el caso de un hombre que tiene fuerza, que comienza a golpear a su esposa, no mide. Una mujer que toma un cuchillo y agrede a su marido, llega un momento, el mayor peligro de la explosión es el enceguecimiento. El que la persona, enceguecido por la ira, por el descontrol, no mide las consecuencias de lo que está haciendo. Entonces, la mayoría de las personas sugieren, y eso es una de las alternativas, cuando la persona se da cuenta, y aquí es una cuestión que uno tiene que enseñar, si tú te das cuenta de la acumulación de la tensión y observas los cambios corporales, la manera de tratarte, la mirada, etcétera, tienes que alejarte, tienes que irte, huir, salir, porque cuando viene la explosión no hay forma de evitar el daño que viene, el daño es muy grande.
Ahora, luego viene la última fase, que a mí me parece que es la fase más cruel, pero que la gente no entiende que es la fase más cruel. Loren Valque lo llama la fase luna de miel. Donde el individuo, el agresor o la agresora reacciona recién, se da cuenta del daño que ha hecho, lleva flores, pide perdón, llora. Hace concesiones. Hace concesiones. Hace promesas. Más. Nunca más. Llora, pide perdón, se humilla. Y luego la saca a pasear, van de vacaciones, quizás la lleva a un restaurante bonito. Compensa, intenta compensar el daño que ha hecho. Luna de miel. No me gusta. A mí no me gusta el término luna de miel. Me gusta, yo ¿Cómo le pondrías tú? Manipulación afectiva. Manipulación, o sea, ya, poner esas vendas puritas ahí, como que aquí ya... Un parche para decir, aquí no ha pasado nada. Claro. Ahora, ¿por qué yo encuentro tan cruel? Porque el agresor sigue siendo agresor. Solamente que se ha dado cuenta, puede haber venido la policía, puede haber intervenido el pastor, puede haber escuchado el vecino, puede la mujer haber reaccionado y dijo, me voy, haberse ido. Y él va a buscar. Él va a buscarla, pide perdón, reacciona, florcita. A mí las florcitas se me atragantan, porque hay por ahí algunos autores que sugieren, bueno, llévele una flor a su esposo y reconcíliese. Perdóname, yo creo que las flores son buenas cuando la relación es buena, pero las flores son crueles cuando la relación es mala. Pues yo te llevo una flor, pero llevo esta mano que también te he golpeado. O al niño, le hago cariño al niño, con la misma manos que lo golpeé, o le llevo un regalito, pero yo no he cambiado, porque para cambiar se necesita otro proceso, y ese proceso cuando no lo vivo, entonces es terrible. Bueno, y ahí también es la víctima donde se siente vulnerable también, dice, bueno, yo creo que él va a cambiar, siempre esperando el cambio, o ella va a cambiar. Quiere negociar también. Bueno, ahí negocian, de hecho negocian, y de hecho hay gente que los hace prometer. Incluso nosotros hemos conocido agresores que en el estado de luna de miel o en el estado de manipulación afectiva empiezan a recibir ayuda, hasta que creen que ya el asunto está manejable, y no se dan cuenta que el ciclo vuelve a comenzar. Empiezan a acumular tensión, etc. Ahora, entre los cristianos pasa un fenómeno extraño, un fenómeno que algunos no entienden. Viene el momento de las promesas. Voy donde Dios, me humillo frente a Dios, pido perdón, empiezo a hacer cultos en mi casa, le pido al Dios, al pastor que venga a mi casa y ore por mí, me reconsagro al Señor, hago toda una mística. Pero perdónenme, yo creo en Dios, pero eso no sirve. Porque si la persona no asume que tiene un problema y no recibe las consecuencias de lo que está realizando, en todo ámbito, en el ámbito psicológico, en el ámbito social, en el ámbito eclesiástico, no recibe las consecuencias, no toca a fondo, no entiende con claridad, no vive con claridad, no sirve. Es como el alcohólico o otro tipo de adicciones donde tiene que reconocer, yo soy un agresor, yo necesito ayuda porque no soy capaz de dominarme y superar solo esta situación. Bueno, ahí tú mencionas un factor importantísimo. En toda la literatura contemporánea de violencia doméstica se sostiene que el violento no va a cambiar si sigue al lado de la persona que está violentando. Entonces, en la teoría actual de violencia doméstica se sugiere, se enseña que para que el violento cambie necesita salir del lado de las personas que ha violentado, realizar toda una terapia, todo un trabajo solo. Luego empezar un proceso de acercamiento paulatino para que vaya demostrando, para que se genere confianza, para que él mismo genere confianza y entienda. Ahora, nosotros hemos dicho en este programa, y es probable que a alguien le haya molestado la expresión que usamos, pero el agresor es un delincuente. Agredir a una persona física, sexual o emocionalmente, como sea, es un delito. Claro. Ahora, cuando un delincuente
no recibe las consecuencias de su acto delincuente, entonces... No logra entender el daño que realmente está... Eso se llama un efecto paliativo, es decir, es ponerle darle una aspirina a alguien que está sufriendo de cáncer. Eso no sirve. Claro. Hay que hacer cirugía mayor. Y eso significa ir al fondo del asunto. Bueno, y también hay dolor por el daño causado, la separación, el alejarse supuestamente de los seres queridos, porque vamos a pensar que no los quiere. No, sí los quiere. Hay una distorsión cognitiva, claro, pero los quiere. Claro. Mal los quiere, pero los quiere. Entonces, el agresor por lo general no entiende que es necesario la separación. Nosotros no estamos hablando de divorcio, sino que es una separación terapeuta. Parece que al agresor le cuesta entender también. Es que, perdón, la víctima le cuesta. Bueno, a los dos les cuesta. Al agresor le cuesta entenderlo porque el agresor necesita el control. O sea, volvamos a lo mismo. Aquí hay un problema de poder. Necesito controlar, necesito tener poder, necesito tenerte humillado o humillada. Necesito que tú hagas lo que yo quiero que hagas. Entonces, cuando tú lo quitas al agresor de eso, entonces el agresor se le va al piso. Entonces, por eso que en la bibliografía contemporánea sobre el tema se sugiere, ¿para qué? Para el alejamiento, porque el alejamiento tiene que reordenar su estructura mental el agresor para que entienda que no necesita tener a una persona humillada para poder ser pleno. Claro. Y eso no lo va a hacer mientras esté al lado de la persona. Segundo, todo este proceso va acompañado de un fenómeno. Los ciclos, y eso hace doblemente peligroso al ciclo. El ciclo va acompañado de negación. Hay negación de parte de la víctima, hay negación de parte del agresor. La víctima no entiende el problema en que está y el agresor tampoco. ¿Negación de que no se entiende la problemática que están causando? No, las personas saben el problema que están, pero no aceptan que sea tan grave, o no aceptan que el problema es un problema. O que las consecuencias y la forma en que se está viviendo la agresión va a ir en aumento y que cada vez va a ser más grave, y el problema se va haciendo como una bola de nieve. A eso se llama negación. Ajá. Ahora, la negación es una cosa muy compleja, porque una persona que va adquiriendo el hábito de negar, va creándose mitos a sí mismo, va engañándose a sí mismo. No, lo que pasa es que él está sufriendo de estrés, por ejemplo. Por eso me pegó. Por eso me pegó. Entonces lo justifica, pero no se da cuenta que esa justificación es negación. O no, lo que pasa es que él tuvo una infancia infeliz. Y como vivió una infancia infeliz, entonces él tiene momentos como donde... el papá le pegó también. Claro, entonces tiene momentos. O la mujer que golpea a su hijo y dice, no, lo que pasa es que como yo fui golpeado, entonces por esa misma forma reacciona así. Entonces, las personas en esas justificaciones no se dan cuenta que en realidad lo que están haciendo es negando. Negando un problema. Negando el problema de fondo. Y al negar el problema de fondo, no logran enfrentarlo. Porque el primer elemento, o sea, la partida para salir del problema de la violencia es admitirlo. Entonces, lo tiene que admitir el agresor y lo tiene que admitir el agredido. Pero si no lo admito, si lo espiritualizo, por ejemplo, es muy común en comunidades cristianas espiritualizar. No, yo estoy orando por él. O es que justo me alejé del Señor también y por eso me vino. Claro. O si yo me reconsagro, el asunto va a cambiar. Pero no es así. Claro. O sea, se necesita cirugía mayor, se necesita terapia, se necesitan procesos de reordenamiento, se necesita aprendizaje. Como tocaste el punto religioso, hay mujeres que oran y dicen, no, yo con oración va a salir esto. Hay una especialista norteamericana llamada Mary Fortune, que es considerada a nivel mundial como una de las mejores especialistas en violencia intrafamiliar en hogares cristianos. Entonces Mary Fortune dice con toda llaneza, ora, sigue orando, pero te va a seguir golpeando. Entonces, la oración no va a cambiar al agresor. Para que reaccione, entonces, se dice así. Lo que necesitas es orar por ti, agredida o agredido, orar por ti para que Dios te dé tranquilidad, discernimiento y fortaleza para tomar las decisiones que tienes que tomar.
Y eso, tú no puedes orar a Dios para que cambie al agresor, porque el agresor no quiere cambiar, ni Dios lo puede cambiar, porque si el agresor no quiere cambiar, nadie puede cambiarlo. Dios quiere cambiar. Obviamente, sí, lo dije mal. Dios quiere cambiarlo, Dios puede cambiarlo, pero no lo va a hacer mientras la persona no esté dispuesta, porque Dios nos respeta, Dios no es violento, Dios no manipula a nadie y Dios no entra a la fuerza a la vida de una persona. Por lo tanto, si yo no estoy dispuesto a decir, Dios, cámbiame, porque necesito un cambio, guíame a encontrar la ayuda que yo necesito, Dios no te puede hacer. Entonces, orar por la persona, no, pero si oro por mí, le digo, Dios mío, yo estoy viviendo una situación de tormento, estoy siendo torturado, necesito salir de este ciclo de violencia, necesito tomar decisiones que me alejen de esta persona que me está dañando, dame fortaleza. Ahí sí, la cosa es distinta. Entonces ahí dejo de espiritualizar el asunto y lo enfrento. La negación se enfrenta enfrentándolo, perdona, es redundante, pero yo no puedo enfrentar la negación si no estoy dispuesto a encararlo. Es probable que alguien de los que nos está mirando esté viviendo el problema, lo conoce, lo está viviendo personalmente, sabe de la situación, es víctima o victimario. No se sale de la violencia negando la violencia. Y no se sale de la violencia sin encararla de una manera dramática. Radical. Yo invito a que seamos radicales porque este tema hay que enfrentarlo. Nos vemos en un próximo programa de Amores que Matan.